Bueno, hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Sí? Bueno, dejo esta grabación como para que hoy trabajemos sobre una de las partes más importantes que va a tener justamente nuestra planificación, nuestro ciclo de programa. Hacer una pequeña reseña de esto, tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos a través del método. Y lo que necesitamos siempre es la organización de lo que nosotros vamos a trabajar con ese contenido, que fue lo primero que hicimos cuando hablamos a la hora de planificar, qué era planificar, en qué consistía esa planificación. Después hablamos de la herramienta fundamental que tiene el movimiento Scout para poder planificar, ¿sí? Que es el ciclo de programa, esa herramienta participativa que depende cómo vamos avanzando en cada una de nuestras unidades de trabajo, nuestras ramas, vamos a poder ir viendo que se va haciendo cada vez más la forma en la que se van involucrando nuestros beneficiarios. ¿Sí? Y ahora resta una de las partes más importantes, no sé si la más importante, pero una de las que realmente tiene una relevancia, que es, ¿sí?, la evaluación. Nosotros vamos a hablar de evaluación ahora porque vamos a empezar a trabajar con digamos, todo lo que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar esto que nosotros estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evaluación es una herramienta absolutamente importante a la hora de saber si estamos llevando nuestra práctica correctamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, nos tenemos que empezar a hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es evaluar? ¿En qué consiste esa evaluación? ¿Sí? ¿Qué tan importante es la evaluación? ¿Es realmente necesaria la evaluación? ¿Sí? ¿Por qué nosotros tenemos que evaluar? ¿Qué implicaría evaluar? ¿Sí? ¿En qué momento se evalúa? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿Sí? ¿Quién es el que evalúa? Nosotros como educadores evaluamos a ver qué tan lejos se llegó con el contenido, cómo vamos con la aplicación de nuestro método, ¿sí? De qué forma estamos trabajando nuestros contenidos, ¿sí? Entonces, como primera instancia, lo que vamos a tener en cuenta entonces sería ver qué es la evaluación, ¿sí? ¿Qué sería evaluar? ¿Qué es evaluar? Entonces, en una primera instancia, ¿sí?, podemos establecer que como una cuestión, si se quieren sacar en términos generales, sin pensar en ninguna organización ni hablar sobre educación, podemos decir que el concepto de evaluar sería un proceso en el que se tiene por objeto determinar en qué medida se ha logrado los objetivos, perdón, que nos están previamente establecidos, o sea, de esos objetivos que nosotros planteamos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida. Y cuando hablamos de juicio de valor, estamos hablando justamente de esto, a ver, viendo si realmente los pudimos cumplir, no los pudimos cumplir, qué fue lo que pasó, y que a través de eso se emite, ¿sí?, y se contrasta esta información para ver si podemos replantear estos objetivos o podemos llegar a trabajarlos o los consideramos cumplidos. De esta manera nosotros podemos hablar ahora, si hablamos desde la educación, podemos definir la evaluación desde un aspecto más formativo. Entonces, se puede hablar como que la evaluación es un proceso sistemático de recolectar o de poder sumar un análisis, o sea, sumar la cantidad ¿cómo podemos decir? La cantidad de hechos que se fueron dando, ¿sí?, de hechos educativos, ¿sí?, por ejemplo, esos avances que se fueron dando, y de que si esos avances eh, pudieron cumplir con los objetivos esperados. La evaluación es parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde va a haber alguien o se va a compartir esta forma de enseñar con un aprendizaje concreto, algo que te va a permitir, por ejemplo, decir si realmente lo que estás dando se está aplicando. Eh, la información que se produce a través de la evaluación va a generar unos lineamientos que nos van a permitir ver si realmente el conocimiento se pudo construir, ¿sí? La evaluación sería una práctica que
dice, compromete una dimensión ética, o sea, que involucra a las pretensiones, los valores y las subjetividades e incluso la ideología. Entonces, cuando uno ve en educación, ahí se toman varios conceptos y varios aspectos de eso. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que pensar que, o podemos decir como resumen de todo esto que acabamos de ver, que en el campo de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación educativa guardan una estricta relación, ¿sí? Que es al mismo tiempo dinámica y continua, ¿sí? O sea, es que se va nutriendo y se va armando todo el tiempo. En esta práctica, la evaluación debe diseñarse para que el alumno, que en este caso es el que va a recibir esta enseñanza y el que es parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, va a verse enriquecido por el proceso de formación y de esa manera va a responder a las necesidades específicas que se necesitan para adquirir el conocimiento. Bien, bueno, entonces, una pregunta válida podría ser, ¿por qué nosotros pensamos que la evaluación, ¿sí? Eh, vista como desde el punto de vista de la educación? Si en realidad nosotros no estamos en una escuela, no, la mayoría de nosotros no son, o gran parte no son educadores, no son docentes, no son ni maestros ni profesores, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál sería, digamos, cuál sería, bueno, el por qué? ¿Sí? Bueno, la respuesta es bastante simple, ¿sí? Nosotros somos un movimiento educativo. Nuestro movimiento tiene como base que sea un movimiento educativo, que nosotros proponemos un método educativo distinto. Por lo tanto, si bien nosotros no somos esos docentes, ni esos profesores, sí somos educadores, ¿sí? Al estar al frente de nuestras ramas, al estar trabajando con nuestros chicos, sí somos educadores, ¿sí? Bien, en virtud de eso, ¿sí? Vamos a decir que a partir de este sistema de educación no nosotros, por ejemplo, esto está definido y sacado de los documentos, decimos que a partir de un sistema de educación no formal, nosotros potenciamos las capacidades de las personas, ofreciendo un espacio donde nuestros beneficiarios, ¿sí? Los niños, niñas y jóvenes, encuentran la posibilidad de enriquecerse en el intercambio comunitario con sus pares. Es decir, que ellos desde la misma interacción con sus pares van a generar ese hecho educativo, ese aprendizaje, ¿sí? Donde a partir de la propuesta que nosotros hacemos, esta propuesta de la actividad al aire libre, ¿sí? Con fines educativos, se da lugar al intercambio y a la diversión, ¿sí? En virtud de eso, nosotros podemos decir también, o esto lo podemos también reflejar, cuando nosotros lo podemos tener también visualizado desde la misión y la visión del movimiento Scout. Por lo tanto, nosotros ahora podemos establecer y decir, ¿por qué es importante la educación? Bien, podemos decir que la educación, perdón, ¿por qué es importante la evaluación? ¿Sí? Bueno, podemos decir que la evaluación es realmente importante y porque es una herramienta educativa. A nosotros nos resulta sumamente relevante, o sea, es de vital importancia para determinar si lo que estamos nosotros proponiendo, si nuestra planificación, si eso que nosotros armamos en nuestro ciclo de programa es realmente adecuado. Y de esta forma nosotros también nos permite determinar si lo que estamos haciendo es realmente la aplicación correcta del método Scout. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos, o sea, podemos continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué necesitamos evaluar? Bien, bueno, una de las formas de pensarlo es porque eh, corresponde a una de las últimos momentos, sí, en realidad es uno de los últimos momentos, es la última parte del ciclo del programa. ¿Por qué es la última parte? Y como es un ciclo, en realidad es la última parte y la primera parte, porque es la última parte de este ciclo que se logró armar, que lo hicimos a partir de los distintos métodos propuestos para cada una de nuestras ramas, pero usando todos los órganos de gobierno de cada una de las ramas y pudiendo proponer qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Podemos ver que
es posiblemente la parte más interesante, porque tanto para nosotros como educadores y para los beneficiarios, ya que ambos, ¿sí? Vamos a poner en juego un montón de cosas, ¿sí? Como actores de este hecho educativo. Tenemos que pensar que los principales actores son los beneficiarios y quienes vamos observando, los vamos acompañando en este proceso en el cual eh, ellos van aprendiendo del método Scout, ¿sí? La actividad se va llevando adelante. Y de esa forma a nosotros nos va a permitir que saber si realmente este ciclo cumplió con lo que nosotros queríamos, estábamos pretendiendo llevar adelante, o en realidad los objetivos por ahí o no fueron bien planteados, o en realidad por ahí puede ser que nosotros nos hayamos o hayamos interpretado mal una apreciación de los mismos chicos, o quizás lo que nosotros propusimos fue algo que suele pasar a veces en los ciclos de programa, o cuando uno ya plasma dentro del papel los objetivos y las actividades, se logran, se piensa o se ve, capaz que para mí no, pero cuando después, cuando en nuestro equipo dirigente lo podemos llegar a ver, vemos que esos objetivos que se plantearon son cuestiones que quedaron demasiado, demasiado grandes, por lo tanto ese objetivo, digamos, si se transforma en inalcanzable es complicado. Entonces, la evaluación me va a permitir poder detectar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, venimos a la segunda pregunta. Ya estamos diciendo que vamos a poder evaluar, ¿sí? Y vemos la importancia de por qué evaluar, ¿sí? Que es necesario, es muy necesario. Nosotros ahora estamos hablando o nos estamos centrando justamente en la evaluación de los ciclos. Pero esta evaluación de los ciclos de programa a nosotros nos va a permitir poder evaluar nuestra planificación y saber si realmente estamos haciendo coincidir nuestra planificación con ese ciclo de programa que se está generando en el transcurrir del año. Porque eso también es cierto, digamos, nosotros no armamos los 3 ciclos de programa, los 2 ciclos de programa, ¿sí? Al inicio del año. Nosotros lo único que hacemos es la planificación general de los objetivos que pretendemos lograr para este año o para ese año, y después el primer ciclo me va a ir marcando cuál es, ¿sí? El, digamos, cuál va a ser el fin que vamos a poder encontrar. Por lo tanto, nosotros ahora podemos establecer que es necesario evaluar, sí es necesario evaluar. Ahora, la pregunta sería también, ¿lo vamos a tomar como algo cerrado? ¿Sí? La evaluación, vamos a decir que realmente la evaluación es, sí, está bien, cumplimos todo el ciclo y bueno, al final tomamos las herramientas que sean, como por ejemplo, si hablamos de la unidad Scout, hacemos la asamblea en la cual vamos a exponer y vamos a ver y vamos a evaluar, vamos a ver de qué forma, cómo nos resultó el ciclo, vamos a recibir de las patrullas, en esos consejos de patrulla, cómo vivenciaron ellos este ciclo, ellos cómo van haciendo esa evaluación, que después vamos a tomar un tiempito para hablar acerca de cómo los beneficiarios nos van a ir haciendo esas devoluciones. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento vamos a evaluar? ¿Cuándo se produce esa evaluación? Bueno, la evaluación se va a dar en todo momento, ¿sí? Dentro de la actividad Scout nosotros sabemos que podemos ir evaluando en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos haciendo, nuestra evaluación fundamental es a partir de la observación, ¿sí? Se hace a partir de cómo nuestros beneficiarios, nuestros chicos, ¿sí? Van desarrollando esa propuesta, esa actividad que ellos generaron. Recuerden que, como lo decimos siempre, eh, la intervención de los chicos dentro del ciclo de programa se va haciendo cada vez mayor a medida que van avanzando en las distintas, con las diferentes edades, ¿sí? Por ejemplo, las ramas menores, seguramente la intervención del educador va a ser un poquito más, va a ser mayor, digamos. Ahora, cuando hablamos de las ramas mayores y la intervención del educador, si bien no es que nos tenemos que desentender, como suele pasar a veces, que lo hemos escuchado en más de una oportunidad, cuando nosotros hablamos este, de, de los educadores, ¿sí?
y de cómo hacemos, cuál es esta intervención, nosotros nos tenemos que basar en esa observación, ver cómo nuestros chicos van, y si bien en las ramas mayores no es tan presente, ¿sí?, la figura del educador, como que la relevancia y la importancia que ellos van teniendo, porque ellos mismos van a hacerlo, cómo van planteando todo el desarrollo de su propia actividad, es aún más importante. Por eso es que a veces se siente un poquito más complejo el trabajo en las ramas mayores. No es que sea difícil y no es que sea distinto, mejor o peor que el de las ramas menores. Es un trabajo distinto, es diferente, donde nuestro énfasis como educadores va desde otro lado. ¿Está bien? Pero bien, volviendo al lugar de la evaluación, nosotros tenemos que decir que al hacerlo dentro de la actividad, en donde cada uno de los participantes, ¿sí?, va mostrando de tal forma se muestra uno tal como es, entonces va mostrando algunas inseguridades, algunos miedos, vamos viendo en cada recupero que se va haciendo de las distintas partes de esa actividad que se va llevando adelante, se va también haciendo una pequeña evaluación por parte de los mismos chicos y por parte de nosotros como educadores también, ¿sí? De esa forma, nosotros vamos a ver cuál va a ser la manera o la mejor manera de evaluar, ¿sí? ¿Está bien? ¿De qué forma vamos a evaluar? No sé si la forma correcta, porque cada uno, y eso lo hablamos este, el sábado pasado, digamos, cada uno va a encontrar una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder llegar a obtener o concretar una buena evaluación, ¿sí? O una buena planificación, o yo los ciclos de programa los voy a armar de esta manera. Lo que no tengo que perder de vista es cómo lo voy a hacer, que es lo que me va marcando cada uno de los documentos, ¿sí? En particular los últimos documentos, que son los que figuran ahí en el Classroom, en el área nuestra, en Planificando 2. Pero tengamos en cuenta que después cada uno se va a hacer de las herramientas y cada uno va a ver de qué forma le resulta más cómodo llevar adelante la evaluación, en este caso, o llevar adelante los ciclos, cómo los puede escribir en realidad, cómo los va a volcar al papel, cómo los va a colocar en la compu, cómo los va a tener, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la evaluación, vamos a tener en cuenta que la evaluación parte de la observación de la actividad, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la evaluación va a necesitar dos instancias sumamente importantes, ¿sí? La primera es que es durante la actividad, en donde se va a buscar las pautas en las cuales uno va entendiendo correctamente y va viendo cómo se va haciendo cómo se va haciendo el trabajo. Lo dijimos antes. Los chicos vamos mirando, vamos observando a nuestros beneficiarios y vamos viendo de qué manera ellos van cumpliendo la actividad, ¿sí?, de acuerdo a sus individualidades y de acuerdo a su forma de trabajo, ¿sí? Entonces, de ahí también nosotros vamos a ir, de cierta forma, enseñando, al acompañar, al indicar en esto de que si vemos que hay algo que no sería lo más adecuado o lo correcto, siempre nosotros lo vamos a corregir desde la parte positiva. ¿Cómo sería eso? Nosotros marcamos los errores, pero decimos, por ejemplo, que eso está mal. En realidad, decirte que eso está mal y decirte que en realidad no lo estás haciendo bien, ¿sí?, se plantea de una forma diferente, ¿sí? Cuando uno mide también, a la hora de evaluar, también pensamos en esas cosas, ¿sí? Cuando estamos trabajando en esta cuestión directa con los chicos, porque nuestro método nos permite eso, digamos. El tema de ir haciendo, interactuando con nuestros chicos y desde ese lugar siempre uno hace esa apuesta positiva. A ver, no para engañarlos ni para, como quien diría, protegerlos así, que no nunca les va a pasar nada, ¿no? Pero para que ellos tengan esa posibilidad de ir pensando de esa forma, ¿no? Para brindarles esa herramienta de que uno tiene que mirar el error como una instancia de aprendizaje. Entonces, lo bueno de esto es que
yo si me equivoqué en algo, saber que eso, que no es por ahí, entonces la próxima vez que me pase y frente a una misma situación, sepa que si tengo varias alternativas, esta no la voy a tomar, porque yo sé que por ahí no es. Tengo otras más, entonces vamos a trabajar las otras que sirven, ¿sí? Y busco un nuevo camino para trabajar. Después, la otra instancia es lo que nosotros siempre lo mencionamos en más de una oportunidad, que es el recupero. Es cuando nosotros vamos viendo las actividades y vamos haciendo, nos tomamos un ratito, como para que puede ser que en algún momento se dé en el equipo, por ejemplo, los caminantes, se dé un momento como para que justo terminaron antes la actividad que estaba propuesta o quedaron justo en un momentito, en un espacio así como que quedó medio stand-by, entonces ahí nos metemos y nos ponemos a hablar acerca de la actividad y empezamos a hacer ese recupero y empezamos a tomar esos datos de acerca de cómo se sintieron ellos con esta actividad, ¿sí? Si realmente creyeron o vieron que pudieron lograr y cumplir los objetivos, ¿sí? Eso es bastante importante, ¿sí? De ahí nosotros nos vamos a meter en esta parte que es sumamente interesante. ¿Quiénes hacen la evaluación? ¿Sí? ¿Quién realmente lleva la evaluación adelante? Porque nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, a ver, sí, es el educador. Bueno, en algún momento en la asociación hubo esa visión de decir, bueno, sí, yo como incluso en algún otro momento o visto desde el área educativa se llamaba los dueños del saber, ¿sí? Esos catedráticos que eran los que decían que todos ustedes son una tabla rasa, entonces yo debo dibujar sobre ustedes, entonces ustedes, una cosa como ustedes son toda una más ignorante, yo soy el dueño del saber, entonces como que si yo no se los enseño no lo van a aprender, entonces, bueno, todo ese concepto se cambia, ¿sí? Hay toda una revolución desde el conocimiento y dentro del movimiento Scout también se produce esto y a partir de nuestra propuesta educativa de planificación y esta herramienta formidable que es el ciclo de programa, nosotros establecemos de que quiénes son los responsables de evaluar, ¿sí? Los responsables de evaluar son todos los actores que participaron de esta planificación de este ciclo de programa. Entonces, son los beneficiarios como principales actores de esto, ¿sí? Los que ellos sugirieron cosas y a partir de ahí se plantearon ciertos objetivos y nosotros como educadores también, porque lo dijimos en algún momento, nosotros también llevamos y les hacemos visible el método Scout y a partir de ahí nosotros decimos que esta evaluación se va construyendo en conjunto. Y esa evaluación es muy importante que también que la hagan los chicos, sumamente importante, porque es la que te contrasta el tema de que, fíjate, lo que vos propusiste y lo que vos hiciste, lo llevamos adelante, cómo te sentiste, viste que estaba bueno, o en realidad por ahí esperabas otra cosa, entonces quizás vas a probar con otra instancia, estuvo bueno, lo podemos llegar a repetir. Eh, Se pueden sacar un montón, millones de conclusiones a partir de esto, que nos va a permitir poder ver de qué forma ellos empezaron a asumir esto de que, porque para los chicos, incluso los que empiezan por primera vez dentro del movimiento, es bastante raro esto de que a vos te pidan, se van a una actividad y te piden que vos les digas, les propongas cosas. Habitualmente, siempre vos tenés la propuesta de actividad, si te llevan al fútbol, y bueno, si vos vas a jugar al fútbol, te llevan ahí, vos vas a entrenar, está alguna variable del entrenamiento, imagino que debe ser interesante, te debe gustar más o menos, figurar las posiciones y todo, pero en particular, en este caso, nosotros lo que llevamos adelante es la propuesta, partimos de algo, de lo que vos te gustaría hacer, ¿sí? Y vos para que después te des cuenta que lo que te gusta hacer en realidad va de la mano con lo que nosotros pretendemos que vos hagas, y a partir de ahí se genera este aprendizaje mutuo a partir de aprender haciendo, ¿sí? Ese elemento formidable del método Scout, ¿sí? Entonces,
ahora vamos a tener en cuenta que para poder realizar nuestra evaluación, ¿sí? Como herramienta educativa, lo que vamos a necesitar entonces es tener en cuenta que la evaluación en sí misma tiene tres momentos importantes dentro de la actividad, dentro del ciclo del programa, dentro de la planificación. ¿Está bien? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que pensar, vamos a ir viendo cómo se va dando, ¿está bien? Pero es muy interesante poder adecuarlo un poco a lo que nosotros vamos trabajando. Fíjense. En una primera instancia vamos a hablar de una evaluación inicial, ¿sí? Un momento inicial. Después vamos a hablar, en nuestra segunda instancia, vamos a hablar de un momento que es formativo, ¿sí? Cuando se va adquiriendo lo que es cuando se adquiere ese conocimiento, ese nuevo aprendizaje, cuando se da ese hecho, que en educación le decimos el hecho educativo. Nosotros en el movimiento Scout también hablamos de un hecho educativo, pero es cuando se logra ese aprendizaje, cuando aprendí a hacer el nudo. Ese nudo que no me costaba hacer porque la motricidad fina me mata, entonces no me podía hacer. No, bien, me salió. O por fin aprendí la técnica de las de guía porque era re difícil, se me hacía prácticamente imposible. Bueno, cuando a esa parte nosotros trabajamos con la parte formativa. Y después hay una tercera parte que es la sumativa. ¿Cuál sería la sumativa? Cuando hablamos, la instancia de la evaluación sumativa es cuando se evalúa si después del hecho de plantear la actividad, de que se dio el momento ese de plantear la dificultad, después si realmente eso lo pude adquirir, entonces me apropié de eso que era conocimiento. Entonces, quizás, por pensarlo, supónganse, en algún momento, quizás, supónganse en algún proyecto Rovers, puede ser que figure como, por ejemplo, después de todo un trabajo que se haya hecho con ese beneficiario a lo largo del pasaje de todas las ramas, se determina que a él le gusta realmente la parte de nutrición, porque él cuando estaba en la manada le gustaba mucho el tema de los alimentos, cuando estuvo en la unidad fue el cocinero de la patrulla Bisonte. Cuando estuvo en Caminantes, la mayoría de las empresas siempre se relacionaban con el hecho de poder ayudar y tiraba de muchas ideas cuando se hacía la parte económica de generar recursos a partir de la cocina. Entonces, él era siempre que estaba predispuesto para la feria de canelones, para hacer las empanadas, fría de pizza, entonces siempre, y cuando llegamos cuando se encaminó a la comunidad Robert y llegó a esa instancia, y se pudo hacer todo el que se proponía hasta ahí, uno de sus proyectos es ha sido, por ejemplo, el tema de estudiar nutrición, como que a él ya se le ocurrió, ya lo venía manejando, eso le gustaba, y generó un proyecto para que en algún merendero él participar y ayudar en la confección de una buena, de un buen menú, o para que los chicos, aparte de ir y compartir ese momento, la alimentación sea lo más nutritiva posible. Y ahí, bueno, en esa sumativa vos decías, bueno, ahí mira, ahí está, se apropió de ese conocimiento que él tenía, ¿sí? Entonces, volviendo a la evaluación, cuando decimos la evaluación inicial, ¿qué evalúa la evaluación inicial? Los conocimientos iniciales que plantean en el ciclo de programa, ¿sí? A partir de eso, entonces, después se establece el cuándo voy a evaluar. En el inicio, ¿sí? Siempre hablamos del inicial. ¿Cuándo voy a evaluar? Y se evalúa siempre al comienzo del ciclo. Muchas de las ramas, muchas de las unidades educativas tienen ciertas instancias. Por ejemplo, retomando de nuevo el tema de los rovers, en ellos es fundamental al inicio de cada ciclo de programa evaluar su plan personal de acción. Es sumamente elemental, ¿sí? Quizás en las otras ramas, si bien los caminantes también, la parte personal también cobra un momento importante cuando
eh, elaboran su hoja de marcha. Espero no equivocarme. Eh, y así retrocediendo para cada una de las ramas. Entonces, es fundamental poder evaluar en un principio el cómo estamos, porque esa evaluación que me da al principio, que uno acá la ve formal, concreta en el cuadro, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es, uno la va mirando, la va haciendo. Pasa que vos vas cumpliendo con todas estas instancias. En realidad seguramente ustedes esto lo están haciendo. Lo que pasa es que acá ya está pautado, o sea, lo que estás haciendo es esto, por ejemplo, se llama evaluación inicial. ¿Ves esto que estabas haciendo al principio, recabando cómo están, cómo vinieron el año pasado, cómo volvieron? En ese diagnóstico previo que se hace, y cuando se empieza a plasmar el ciclo de programa, y se pone en marcha el ciclo de programa, lo primero que haces es esa evaluación inicial. ¿Sí? Y después, ¿cómo se evalúa? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Sí? Bueno, entonces ahí uno lo hace a partir de un registro del comportamiento de los chicos, de la respuesta que han tenido frente al inicio de este ciclo de programa, ¿no? De esa forma yo voy a evaluar en esta etapa inicial. Cuando hablamos de la etapa formativa, también vamos a tener estas tres instancias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en la parte formativa, que dijimos que era cuando yo o estoy transitando el ciclo del programa, ¿sí? Estoy viendo cómo se van haciendo, estoy participando de las actividades, estoy eh, llevando mi actividad propuesta adelante como beneficiario. Entonces, ¿en qué momento se va, qué es lo que voy a evaluar en esa instancia? Bueno, las dificultades, los inconvenientes, si me está costando mucho llevarlo adelante, si les resultan realmente difíciles, si fueron demasiado fáciles. Todo eso es lo que yo voy a tener en cuenta cuando estoy transitando mi ciclo de programa. ¿Está bien? A partir de eso nosotros podemos decir que perdón, no podemos decir, sino que establecemos ahora cuándo se va a evaluar. ¿Sí? Pues eso es lo que voy a evaluar. ¿Cuándo lo voy a evaluar? En el, en el transcurso del ciclo, que lo dijimos recién. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y eso se evalúa a través de la observación, de cómo los chicos van actuando, cómo van interactuando en la actividad, ¿sí? Que pertenecía a ese ciclo de programa que uno tenía. Cuando estamos en la sumativa, bueno, ahí ya estamos en la parte final, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Y ahí vamos a tener en cuenta lo que se aprendió en este ciclo de programa, ¿sí? Cuáles fueron los objetivos que pudimos cumplir, ¿sí? Si los pudimos cumplir todos, porque también se puede dar que los objetivos se han podido cumplir todos. La idea siempre es que los objetivos se puedan cumplir, ¿no? Por ahí fue como un acto fue como un error de palabra mío, pero a mí hasta ahora me ha pasado siempre que a veces que hemos planteado objetivos siempre hay alguno que nos queda colgado, ¿sí? No sé, no recuerdo en este momento si en algún momento habremos armado alguna planificación en la que todos los objetivos del ciclo se nos hayan cumplido. No recuerdo todavía. Pero de todas maneras, bueno, esta parte, e incluso fíjense que estas instancias se van dando de evaluación, se van dando a lo largo de todo el ciclo del programa. ¿Sí? Lo vamos teniendo en cuenta dentro de todo el ciclo. ¿Cuándo realizamos esta evaluación sumativa de evaluar si realmente nos apropiamos de este conocimiento, si realmente se nos hizo parte? Al término, ¿sí? Lo hacemos en ese campamento, que hacemos campamento de cierre para evaluar todo el ciclo, con actividades y todo. Bueno, en ese momento vamos a ir haciendo esta evaluación. En todas estas instancias, en ningún momento dice que uno tiene que parar la actividad y decir, bueno, en este momento vamos a hacer la parte de la evaluación formativa, como dijo Mauricio en la experiencia de formación de Planificando 2, Planificando el programa 2, porque estamos en esta instancia, entonces vamos a empezar a trabajar. No, evidentemente no se hace de esa manera, sino que cada uno lo va haciendo a partir de las actividades. Lo interesante para nosotros siempre es que como buenos educadores tengamos esta instancia de tener a mano siempre el cuaderno, una libreta, siempre lo que vas anotando como para poder ir registrando. Una cosa que nosotros no solemos hacer, por lo menos yo creo que los de mi generación, muchos de los de mi generación, tenemos ese vicio de que no anotamos. ¿Sí?
debo confesarlo, anoto, hasta ahora estoy anotando mucho más que antes, ¿no? Muchísimo más que antes. Pero en su momento, en todas mis primeras actividades, cuando allá lejos de hace tiempo, nos pasaba eso, ¿sí? El tema de no poder, no anotar, ¿sí? Entonces las cosas iban pasando de largo. Bueno, y lo último es cómo evaluar, ¿sí? Bueno, se va a evaluar a través de la observación, se va a registrar lo que van diciendo los chicos, lo vamos viendo, y todo esto, ¿sí? Evaluación sumativa es lo que nosotros vamos a obtener y va a ser quizás el arranque para este nuevo ciclo de programa que se va a plantear a partir del cierre del que estamos transitando, ¿sí? Lo bueno de esta instancia es que no hay preguntas. Está bárbaro. Después se va a complicar. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿sí? Que vamos a ver después cuántas consultas pueden llegar a ver. Bueno, dicho todo esto, vamos con la actividad 3 o el trabajo 3, ¿sí? Bien. Con este trabajo vamos a hacer, en una primera instancia, es hacer una evaluación del ciclo de programa que ustedes elaboraron. Ese que me mandaron, ¿sí? Quizás por ahí a algunos todavía no les ha llegado, no les he devuelto eh, el ciclo, digamos, porque los leí, los fui corrigiendo, los fui armando todos, pero bueno, esta semana me complicó bastante con el tema de los tiempos, así que no sé si no se los mandé, incluso he recibido algunos mensajes de algunos chicos que los están reclamando, así que yo se los voy a ir mandando en el transcurso de, no digo hoy, pero mañana, en el transcurso de la mañana se los voy a ir mandando a todos con, si hay alguna corrección que hacer, siempre no tienen que devolver de nuevo, sino que ya está como para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente y todo. Por lo menos con la mayoría que me hablaron o que preguntaron, lo pudimos resolver. Si no, después, bueno, me voy a meter en el Classroom para ir viendo si hay algunas dudas más. Entonces, nosotros tenemos que elaborar hacer la evaluación de ese ciclo de programa que ustedes plantearon, ¿sí? Teniendo en cuenta que se logró un 85%. O sea, sí, se logró de ese programa casi todo. Ustedes podrán definir qué pudo pasar, digamos, porque todos estamos trabajando sobre un supuesto. ¿Sí? Esto es un caso hipotético. Entonces, yo tengo que pensar que en este ciclo de programa, entonces, ¿sí? Logramos el 85% de logro, ¿sí? Que es un montón. Y después tienen que tomar 3 beneficiarios, como cuando uno toma de la muestra, ¿sí? Pónganse, tengo una manada. Bueno, voy a tomar 3 lobatos puntuales de referencia, ¿sí? Para hacer la evaluación de su progresión personal dentro de este ciclo, ¿sí? Con todo lo que eso implica, de la evaluación de la progresión personal de esos chicos, ¿sí? No necesito nombres, no es que me tenga que dar nombres, sí, Juan Carlos Jiménez, no. Si quieren pueden ponerle, no sé, como nosotros hacemos a veces en los juegos, Scout 1, Scout 2, Scout 3, no importa. Carlitos 1, Carlitos 2, Carlitos 3, sí, es indistinto, ¿está bien? Tienen que tomar 3 beneficiarios y así al azar de los que ustedes conocen, de sus propios chicos, y ver si cómo se llevó adelante esa progresión, esta supuesta progresión a partir de este ciclo de programa, ¿sí? Y hacer todos los pasos que me indica la evaluación en mi ciclo de programa, que bueno, está todo en el documento 4. Estas 2 últimas actividades o trabajos que hemos hecho están todos en el documento 4, ¿sí? Bien, por un lado. Por otro lado, lo que van a hacer es, después de ver todos los puntos que hemos tenido nosotros en cuenta a la hora de armar la planificación allá al inicio, de hacer este ciclo de programa que pudieron elaborar ahora, bueno, ustedes lo que tienen que hacer ahora, y esto es más un trabajo de introspección, o sea, un trabajo personal, que espero que cada uno lo haga bien a conciencia, bien poniendo, digamos, todo haciendo esta evaluación, esta como una evaluación, pero personal, ¿sí? Donde ustedes lo que tienen que hacer
es plasmar o colocar que dentro del trabajo que están ustedes haciendo en sus ramas, ¿sí? En sus unidades de trabajo, en sus unidades educativas, bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes que ustedes pueden rescatar después de todo lo que nosotros hemos visto hasta acá? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ustedes están diciendo? Che, mira, acá vos sabés que no estábamos tan errados, ¿viste? No estábamos tan equivocados. Pucha, compadre, no estábamos tan equivocados. Eh, Ver de qué forma, ¿sí? Ustedes evaluándose, ¿sí? Viendo el aspecto positivo de esto. Y después, por otro lado, bueno, colocar qué cosas, digamos, ven que en realidad no estaban haciendo y van a mejorar, que van a agregar, y bueno, si hay preguntas que quieran hacer, el año que viene, no, mentira. Si hay preguntas que quieran hacer, bueno, nos comunicaremos, como lo hemos hecho con algunos de ustedes, me han mandado mensajes o a través del Classroom, ¿sí? Así que bueno, desde ya espero que les haya servido esta instancia. Era necesaria porque en virtud de que tuvimos que por el tema de los tiempos, teníamos por ahí algunas cuestiones que habían quedado frente a esta instancia y a este tipo de capacitaciones virtuales, bueno, tuvimos que generar esta instancia de video grabado, ¿sí? Así que bueno, chicos, muchas gracias por todo y bueno, espero que les sirva y recuerden, cualquier cosa, consulten, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Así que bueno, nos estaremos viendo, ¿sí? Nos vemos. Chao.